La historia de Abraham. La historia de Abraham se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12 en adelante, y narra cómo Dios llamó a Abraham y le pidió que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que Jehová mismo le mostraría. En aquel tiempo no había muchos habitantes aún en la tierra y tenían una costumbre de casarse entre familias. Es decir, se casaban los hermanos, se casaban los primos, los sobrinos con los tíos y así sucesivamente. Según lo que registra la Biblia en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 27, habla acerca de las generaciones de Taré, padre de Abraham. Y dice lo siguiente: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abram tomó para sí por mujer a Sarai, quien era hija de su padre, mas no hija de su madre, es decir, ellos eran medios hermanos. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, su hermano. Es decir, Nacor tenía por mujer a su sobrina. En ese tiempo eran permitidas estas cosas. Cuando Abraham tomó a su mujer, Sarai, y a Lot su sobrino, que por cierto, su sobrino Lot era huérfano porque su padre, Harán, murió antes que su abuelo Taré. Entonces, Abraham acogió a Lot prácticamente como su hijo y lo defendió hasta el final. Entonces tomó a Abraham a Lot y a su mujer y partieron hacia la tierra que Dios le mostraría. Y mientras iban en el camino hubo hambre en la tierra. Entonces Abraham tuvo que descender a Egipto. Y cuando iba a Egipto, le pidió a su mujer Sarai que por favor mintiera por él y dijera que eran hermanos, para que así a él le preservaran la vida y también le hicieran favores, ya que Sarai era muy hermosa. Y cuando los hombres de aquella ciudad, sin temor de Dios, vieran a esa mujer tan hermosa, podían querer quitarle la vida a Abraham para quedarse con Sarai su mujer. Esos eran los pensamientos de Abraham. Entonces le pidió a Sarai que por favor le dijera esa mentira a las personas. Y Sarai estuvo de acuerdo. Y sucedió tal y como dijo Abraham. Cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, dice la Biblia. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. No tuvieron ni siquiera el mínimo respeto. La alabaron delante de él sin saber si ese era su hermano o si esa era su esposa. Cuando le dieron la oportunidad de hablar a Sarai, ella dijo que él era su hermano. Cuando en la Biblia dice que alguien es hermoso, es porque realmente lo es. Y aconteció que por causa de Sarai, le hizo Faraón muchos regalos a Abraham. Le regaló muchas vacas, ovejas, asnos, siervos y siervas, y camellos. Le dio muchos regalos. Pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai
mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Después que Dios hirió a Faraón con todas esas plagas a causa de Sarai, Dios también le reveló a Faraón la causa, y era por Sarai. En esos momentos que Abraham estaba en su casa, sin Sarai su mujer, estaba angustiado. No podemos llegar a imaginar la angustia que tenía Abraham, pensando quizá le van a hacer daño a mi mujer, mira ahora, no la quieren dejar ir. No podemos saber qué pasaba por la mente de Abraham, pero al ser Abraham un hombre bueno y de bien, hijo de Dios, no tenía la intención de regalar a su mujer, sino que quería preservar su vida y también quería preservar a su mujer. Dios intervino en favor de Abraham y permitió que cayeran todas esas plagas en la casa de Faraón, para que Faraón tuviera temor de Jehová. Porque si simplemente Jehová le demostraba que Sarai era mujer de Abraham, no iba a ser tal vez suficiente. Dios le mandó grandes plagas. Y así el faraón pudo entrar en razón y devolverle a Sarai su mujer. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Es decir, no le quitaron ninguno de sus regalos. Entonces subió Abraham de Egipto hacia el Neguec, él, su mujer y todo lo que tenía, y también Lot, su sobrino. Entonces era Abraham riquísimo, dice la Biblia. Y el ganado de Abraham con el ganado de Lot no cabían en la tierra, pues los criados de Abraham y los de Lot tenían altercado por el ganado, porque se les juntaba. Y le dijo Abraham a Lot que no tuvieran ningún altercado y que se separaran. Y es ahí cuando Lot se va para Sodoma y Gomorra, y cuando Abraham se queda en la tierra de Canaán. Entonces hubo una guerra en Sodoma, y como Lot, sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, se lo llevaron como esclavo a él y a todo lo que tenía. Uno de los siervos de Lot escapó y le dio la noticia a Abraham. Cuando Abraham escuchó esto, que su amado sobrino estaba en cautiverio, alistó a todos sus siervos, los nacidos en su casa, que eran en total 318, y se fueron a rescatar a Lot. Entonces Lot y sus siervos cayeron sobre aquel campamento y los atacaron, recobrando así todos los bienes de Lot, a su mujer, sus parientes y todo lo que tenía junto con sus demás gentes. Y así fue como Abraham rescató a su sobrino, porque lo amaba mucho, cuidando así a su familia. Después que aconteció todo esto, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Abraham no tenía hijo. Entonces tenía un siervo,
y él pensaba que toda su heredad iba a ser hacia aquel siervo. Pero Jehová le dijo: no te heredará este siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo Jehová: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, es decir, Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Es decir, Dios le había mostrado lo que iba a suceder. Dios le había mostrado a Abraham el futuro. Aconteció que Sarai, mujer de Abraham, no daba hijos. Ella era una mujer estéril. Entonces le dijo Sarai a Abraham: por favor, llégate a mi sierva y ten hijos de ella, para que así sean de nosotros. Y Abraham estuvo de acuerdo en tomar a la sierva de Sarai. Pero cuando la sierva tuvo su hijo, miraba con desprecio a su señora, burlándose de ella, porque ella sí podía tener hijos y Sarai no podía. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces Sarai, después de haberle dado por mujer a su sierva, empieza a sentirse mal. Pero la primera que cometió el error fue ella en no creer en la palabra de Jehová que le dijo a Abraham. Pues Dios le dijo a Abraham que él iba a tener un hijo de su descendencia. Pero le faltó la fe a ambos. Y cometieron ese error de meter a esa sierva en su relación. Que por cierto, la sierva no tenía la culpa, pues en aquel tiempo existían los criados y los siervos, y estos no tenían ni voz ni voto. El amo hacía con ellos lo que bien le pareciere. Y aconteció que después que la sierva de Sarai tuvo ese hijo y se burlaba de su señora, Sarai se defendió y empezó a lastimarla. No registra la Biblia si fue físicamente o verbalmente, pero en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 5, dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciera. Entonces, como Sarai la afligía a la sierva, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Y le dijo el ángel: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de delante de Sarai,
mi señora. Y le dijo el ángel: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y será el hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Es decir, Dios no se puso ni a favor ni en contra, sino que también tuvo misericordia de aquella sierva que, sin querer ser mujer de Abraham, fue forzada a hacerlo porque no tenía ningún tipo de elección. No obstante eso, también la afligían, aún estando embarazada. Y Dios tuvo misericordia de aquella sierva egipcia y la consoló. También le puso el nombre a su hijo. Entonces Agar llamó el nombre de aquel lugar el pozo del viviente que me ve, pues Dios le había hablado y había escuchado su voz, y se dio cuenta que Dios nos ve, aunque no se nos revele en persona. Pero cada vez que sufrimos, Dios nos ve, Él siempre está con nosotros. Y sucedió que Agar, sierva de Sarai, dio a luz un hijo, y lo llamó por nombre Ismael, como le había indicado el ángel. Y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 2, sigue diciendo: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y es aquí, en el verso 5 del libro de Génesis, capítulo 17, verso 5, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham. Y dijo Jehová: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera. Y saldrá de ti una nación grande, y reyes saldrán de ti. Entonces Jehová decidió establecer un pacto con Abraham y su descendencia. Y en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 10, dice el pacto que Dios hizo con Abraham. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es decir, cada varón tenía que ser circuncidado en la carne de su prepucio. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros,
por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y aquella persona que no haya sido circuncidada de entre tu pueblo será cortada. En ese momento, también Dios quiso cambiar el nombre de Sarai y le dijo: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz hijo, y llamará su nombre Isaac. Abraham confiaba en Dios, pero también hay cosas que ante los ojos humanos son imposibles. Una mujer de 90 años y un hombre de 100 años concebir y dar a luz es prácticamente imposible. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Y dice la Biblia: y en cuanto a Ismael te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, y el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Es decir, aunque Jehová iba a bendecir a Ismael, no iba a establecer el pacto con Ismael, sino más bien con Isaac. Cuando acabó Jehová de hablar todas estas cosas con Abraham, de inmediato tomó todos los siervos nacidos en su casa, todos los varones que había en aquel lugar que eran de su familia, y los circuncidó, cumpliendo así la palabra que Jehová le había dicho. Después de esto, Abraham partió de allí a la tierra del Neguev. Y cuando llegó allí Abraham, dijo de Sara su mujer: mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Es decir, a pesar de que Sara tenía 90 años, aún seguía siendo una mujer muy hermosa. Pues Abraham mintió por segunda vez y dijo que era su hermana. No obstante, es cierto que era su media hermana, pero también era su mujer. Entonces Dios vino en sueños a Abimelech y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y no la había tocado. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Entonces le dijo Dios: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás.
y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás, y todos los tuyos. Dios tuvo que provocarle una enfermedad a Abimelech y aparecerle en sueños para que pudiera dejar ir a Sara. Aún Sara con 90 años era muy hermosa y podían quitarle la vida a Abraham para quedarse con Sara, su mujer. Por eso Abraham mentía, porque él llegaba forastero a un lugar y estaba expuesto a que le hicieran daño. Pero Dios defendía a Abraham. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Para que trajeras a mí y a mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y dijo más Abraham: cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre, le dije a mi mujer Sarai: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y le dijo: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde te parezca. Y a Sara le dijo: he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Por lo visto, Sara tenía una belleza tan grande que donde quiera que llegaba todos querían poseerla. Y como Abraham lo sabía, le había pedido a Sara que por favor dijera que eran hermanos, para librar su vida. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días de su nacimiento. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de amamantar, pues le he dado un hijo en su vejez? Así es, Sara, después de haber pasado toda su vida deseando un hijo, por fin en su vejez pudo tener uno, por la misericordia de Jehová. Después de esto, Sara vivió 27 años más, porque fueron los años de la vida de Sara 127 años, y murió Sara, y fue enterrada por Abraham.
Entonces Abraham quería buscarle esposa a Isaac su hijo, y le dijo a un siervo de su casa, el más viejo de todos, que se encargaba de todo lo que tenía Abraham. Le dijo que vaya a donde su familia a buscar una esposa para Isaac, y así tuviera las costumbres y la crianza de su familia. El siervo tenía temor, pues pensaba que la joven no iba a querer venir con él, pero de todos modos fue para cumplir el mandato de su amo. Entonces el siervo tomó 10 camellos y un sinnúmero de regalos para cuando llegara a aquel lugar. Cuando llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, padre de Abraham, hizo arrodillar a los camellos afuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, es decir, la hora en que salían las doncellas a buscar agua. Y el siervo de Abraham le hizo una oración a Jehová Dios de los ejércitos, y le pidió que por favor le diera una señal para poder elegir a la doncella. Y la señal era que la doncella que le diera agua de beber a él y a sus camellos, esta iba a ser la que él iba a elegir para su amo Isaac. Entonces aconteció que antes de que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Y aconteció que cuando el criado le pidió de beber, ella le dijo que también le iba a dar a sus camellos, viendo así que Dios había escuchado la oración que él le había hecho. Luego fueron a la casa de Rebeca a conversar con sus padres y a explicarle todo lo que le había mandado su amo Abraham. Los padres de Rebeca estuvieron de acuerdo con que el siervo de Abraham se llevara a Rebeca como esposa para Isaac, hijo de Abraham. Entonces los hermanos de Rebeca la bendijeron y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Realmente fue muy dura la despedida entre Rebeca y su familia, pues ellos no la querían dejar ir. Sin embargo, ella estaba decidida a hacer la voluntad de Dios, ya que se dio cuenta que según lo que le contó aquel siervo, había sido voluntad de Dios que precisamente ella le había dado de beber a él y a sus camellos. Entonces Rebeca se fue con el siervo de Abraham. Y cuando llegaron a la tierra de Abraham, venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguev. Y había salido Isaac a meditar al campo. Entonces, alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor Isaac. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre. Y tomó Isaac a Rebeca por mujer, y se consoló después de la muerte de su madre.
Isaac estaba muy afligido por la muerte de su madre. Sin embargo, cuando llegó Rebeca, se consoló. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a otros hijos, pero a sus hijos, los que no eran hijos de Sara, solamente les dio dotes. Sin embargo, a Isaac, que era hijo de Sara, le dio todo lo que tenía, toda su heredad. Y vivió Abraham 175 años, y exhaló el espíritu y murió. Murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. Esta es la historia de Abraham, una historia de un hombre que actuó perfecto delante de Jehová.